Son imágenes de la inauguración de Primada, la gran exposición que muestra el legado de historia y fe de 800 años de la Catedral de Toledo. El señor arzobispo de Toledo, junto al deán de la Catedral, junto al presidente de Castilla-La Mancha y otras autoridades, han asistido a este acto con el que comienza el recorrido de esta exposición que culminará el 14 de octubre. Buenas noches. Y de Toledo a la Puebla de Montalbán, donde este sábado se celebraba la Jornada Diocesana de Laicos bajo el lema Pueblo de Dios, que sale al encuentro. El obispo auxiliar don Francisco César García Magán presidió este encuentro, donde aseguró que la Iglesia es lo que es por la acción del Espíritu Santo. La Biblia de San Luis, el relicario de San Eugenio o Santa Leocadia, el diseño del transparente realizado en pergamino por Narciso Tomé, las obras de Estarnina para el retablo mayor de la Catedral de Toledo, obras del Greco, Velázquez, Zurbarán. Imposible resumir en una línea 8 siglos de historia a través del arte. Primada, octavo centenario, ya ha abierto sus puertas y es una oportunidad única para contemplar una parte oculta del inmenso legado artístico de la catedral. 800 años de la Catedral Primada, cielo hecho piedra, 100 años de la coronación de la Virgen del Sagrario, el cielo hecho rostros y el Corpus Christi, cielo que camina en la tierra. Son palabras de Monseñor Alejandro Arellano, pronunciadas durante el pregón del Corpus Christi que se ha celebrado en el patio de San Pedro Mártir. Estamos a unos pocos días de la celebración del centenario de la coronación de la Virgen del Sagrario, una imagen que acumula siglos de historia y veneración. Su datación nos lleva a finales del siglo XII. Durante todo este tiempo ha sido objeto de diferentes intervenciones y restauraciones, la última de 1976, coincidiendo con los 50 años de su coronación en el pontificado del cardenal don Marcelo González Martín. La Puebla de Montalbán acogía este sábado la Jornada Diocesana de Laicos. Bajo el lema Pueblo de Dios que sale al encuentro, un nutrido grupo de fieles se reunieron para celebrar el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Una jornada marcada por la reflexión, la convivencia y la vigilia de Pentecostés que presidió el obispo auxiliar don Francisco César García Magán. En su homilía recordó la misión fundamental de los laicos de ser luz en medio de las realidades temporales. La jornada comenzó a las 4:30 en la Ermita del Cristo de la Puebla de Montalbán. Allí, don Raúl Tinajero, director del área de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, dirigió un coloquio bajo el título Vivir la fe en medio del mundo. Después se celebró la vigilia diocesana de Pentecostés y la posterior misa en la parroquia de esta localidad toledana. Durante la homilía, don César García Magán subrayó que la vocación del laico no es algo parcial, sino una entrega total que debe empapar cada rincón de su vida cotidiana. Hay representaciones de él en la Escritura, lenguas de fuego, viento huracanado, una paloma, pero evidentemente el Espíritu Santo ni es viento, ni es el viento, ni es el fuego, ni es una paloma, Pero el Espíritu Santo también podemos decir, bueno, ¿y para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Qué significa el Espíritu Santo en nuestra vida? Y precisamente el Espíritu Santo lo es todo en la acción de la Iglesia. El obispo auxiliar insistió en que este salir al encuentro que proponía el lema de la jornada no es una simple frase, sino una actitud de caridad activa. Para don Francisco César García Magán, el testimonio del laico encuentra su fuerza en el amor concreto hacia el prójimo. La Iglesia no es una ONG internacional, como hay otras ONGs internacionales que realizan su función irrespetable, pero la Iglesia no es una ONG internacional. La Iglesia no es una institución para tener colegios, no es una institución para tener hospitales, no es una institución para tener residencias de ancianos, no es ni siquiera una institución para hacer caridad. Sin embargo, tiene hospitales, tiene colegios, tiene residencias de ancianos, tiene caridad como expresión del Espíritu Santo. Con el envío final y en el marco del 26º Sínodo Diocesano, los laicos regresan a sus parroquias con el mandato de seguir caminando juntos y ser protagonistas de una Iglesia en salida que no teme encontrarse con el mundo.
En la solemnidad de Pentecostés este domingo en la Catedral Primada, 53 personas recibieron el sacramento de la confirmación. El señor arzobispo de Toledo presidió esta celebración coordinada desde la Delegación Diocesana de Catecumenado Bautismal e Iniciación Cristiana y en su homilía explicó qué significa ser cristiano hoy. Usted puede ser cristiano con mucha salud, con poca salud, estudiando en Harvard o siendo mediocre. Pero lo que no se puede es ser cristiano sin Jesús, sin haberse encontrado con Jesús. Y cuando uno se encuentra con Jesús, te cambia la vida, te cambia el corazón, te cambia el paisaje. Los nuevos confirmandos tienen entre 17 y 55 años y proceden de 13 parroquias diferentes de nuestra archidiócesis de Toledo. A partir de este martes, todos aquellos que quieran descubrir el alma de la Catedral de Toledo podrán hacerlo a través de Primada. Con motivo del 8º centenario del inicio de las obras de la Catedral de Toledo, el Templo Primado ofrece una exposición sin precedentes que propone un viaje por sus 8 siglos de historia. El objetivo de esta muestra no es solo celebrar un aniversario, sino que invita a entender la evolución de este referente artístico, histórico y espiritual. Se trata de un recorrido de más de 2.000 metros cuadrados por el interior del templo. El espacio expositivo está dividido en 2 etapas. La primera recorre los siglos medievales, desde el inicio de las obras de este templo hasta finales del siglo XV. Esta parte incluye 180 obras seleccionadas por el comisario Javier Martínez de Aguirre. La segunda parte traslada al visitante a la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XVIII, para mostrar cómo los arzobispos reforzaron ese legado mediante su labor de mecenazgo, muestra que ha corrido a cargo de Benito Navarrete. Sin exagerar, creo que es única, una exposición única donde hacía muchísimo tiempo que no se realizaba algo similar. Más de 330 piezas y todas de una calidad impresionante. Todo ello pues adornado con la misma estructura del templo en la que iréis pasando y podréis disfrutarlo de una manera maravillosa. Las obras que se pueden encontrar son de diferentes disciplinas, épocas, técnicas y materiales, de las cuales un porcentaje significativo nunca antes han sido expuestas y un centenar ha sido restaurado para la ocasión. Más de 50 instituciones y colecciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, participan en esta cita excepcional. Es una exposición sin precedentes. Más allá de todo el trabajo oculto que hemos tenido durante todos estos años de colaboración, han sido muchísimos los trabajos de selección de piezas, de darle un discurso expositivo argumentado, científicamente, bien datado y sobre todo que diese a conocer el esplendor y la realidad que tuvo hace 800 años la iniciativa de construir aquí en esta sede, esta catedral primada. La exposición se puede visitar desde este martes hasta el 14 de octubre, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde, en horario ininterrumpido. El precio de entrada es de 12 euros. Arranca Primada, una exposición única donde podrán disfrutar de más de 330 obras de arte en un recorrido excepcional por algunos lugares menos accesibles de este templo primado, como es el claustro alto, la sala de los gigantones o el balcón de la reina. Esta exposición es una de las grandes propuestas culturales que tiene la celebración del 8º centenario de la primera piedra de la Catedral Primada. No es solo una muestra, la catedral abre al visitante las puertas al corazón más preciado, un patrimonio cargado de significado espiritual, histórico y con un dato especialmente llamativo: casi la mitad de las 330 obras nunca se han mostrado. La prensa ha tenido el privilegio de ser la primera en visitar Primada, 8º centenario, y con la mejor compañía, sus 2 comisarios. Desde el pórtico, que nos recibe en el claustro, donde una maqueta representa la complejidad y a la vez la riqueza de la evolución del templo. Desde el gigantesco proyecto inicial
realizado por Maestro Martín, probablemente un arquitecto francés que está a la vanguardia de su tiempo, es comparable con las mejores catedrales góticas del siglo XIII, hasta los añadidos que se van produciendo, por ejemplo, este en el que estamos, que es un claustro construido en el siglo XIV, en la segunda mitad del siglo XIV, como ven, de dimensiones fabulosas, en el que hubo que hacer un desmonte de 6 metros de altura. La calle, que está al otro lado de estos muros, está a 6 metros de altura por encima de donde estamos nosotros. Para continuar en el claustro alto, las estancias de Isabel la Católica en el Triforio, obras tan excepcionales como el lugar que las acoge. Aquí la sección dedicada a la Edad Media, reliquias y relicarios, códices y manuscritos cuidadosamente elaborados, el Cristo yacente de Guadalupe y del siglo XV, la Virgen de la Sonrisa, una de las réplicas más fieles de la Virgen Blanca y, por supuesto, la Biblia de San Luis. Y esto solo en la primera parte. Bajamos a las naves donde conviven pasado, presente y futuro. Benito Navarrete nos hace fijarnos en el retrato del cardenal Quiroga. Es el que idea ese gran sacrarium, es decir, concentrar todas esas reliquias que estamos viendo en un único espacio. Pero el gran sacrarium del que hemos expuesto precisamente todos los dibujos preparatorios del hijo del Greco, Jorge Manuel Teotocópuli, podrán ver todo el proceso constructivo y terminado precisamente por Pedro de la Torre y por el mismo Francisco Ricci. Uno de los grandes tesoros ocultos, el que fue el retablo mayor de la catedral, obra del maestro florentino Starnina. El tapiz del astrolabio, los estandartes de la batalla del Salado, la colcha de Sancho IV o la casulla de Sancho de Aragón, los 19 óleos sobre cobre del siglo XVII encargados por el cardenal Pascual de Aragón al pintor Pietro del Po, piezas excepcionales como el diseño del altar del transparente realizado sobre pergamino por Narciso Tomé en 1721, obras del Greco, Velázquez, Zurbarán, Bellini, Giordano. La catedral nos invita a descubrir su historia, su arte y su significado espiritual a lo largo de los siglos. No desaprovechen la oportunidad. La cifra de negocios de la industria se incrementó en Castilla-La Mancha un 15,4% en marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 5,7 puntos más que la media nacional, que fue del 9,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística. Andalucía, Murcia y Canarias fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en marzo, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Cantabria y La Rioja, con las caídas más grandes de un 13,6%, 6,6% y un 1,9% respectivamente. En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,9% en Castilla-La Mancha, 1,4 puntos de diferencia con la media nacional. El sector servicios de Castilla-La Mancha aumentó su facturación un 10,6% el pasado mes de marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 1,2 puntos más que la media nacional, que fue del 9,4%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística. El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en marzo, con Extremadura, La Rioja y Aragón a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Galicia y Baleares. En lo que va de año, la facturación del sector servicios ha crecido un 3,8% en Castilla-La Mancha, 0,3 puntos menos que la media nacional. ...800 años de la Catedral Primada, cielo hecho piedra, 100 años de la coronación de la Virgen del Sagrario, cielo hecho rostro, y el Corpus Christi, cielo que camina en la tierra. Son palabras de Monseñor Alejandro Arellano, pronunciadas durante el pregón del Corpus Christi que se ha celebrado en el patio de San Pedro Mártir. Me presento ante ustedes consciente del peso de la palabra en esta ciudad, donde cada piedra susurra el pasado y cada tradición tiene raíces de siglos. Así comenzó su pregón de Corpus Monseñor Alejandro Arellano, decano del Tribunal de la Rota, sacerdote natural de Olías del Rey, que quiso hacer de este acto no un acto más, sino un viaje a sus recuerdos de niño como seminarista, una confesión de su vida sacerdotal y una proclama de la verdadera identidad de la fiesta del Corpus, una iglesia eucarística.
Monseñor Arellano no quiso dejar de contextualizar el pregón de este corpus en este año, el año 2026. Este año confluyen 3 acontecimientos que no se acumulan en la historia, sino que se abrazan en la eternidad, como si el tiempo, cansado de correr, hubiera decidido detenerse un instante para contemplar su propia obra. 800 años de la Catedral Primada, el cielo hecho piedra. 100 años de la coronación de la Virgen del Sagrario, el cielo hecho rostro. Y el Corpus Christi, cielo que camina en la tierra. Un pregón dividido en 2 partes, donde primero realizó un recorrido personal, emocional y sacerdotal en torno a la vivencia del Corpus. Como decía Romano Guardini, la liturgia no es un hacer, sino un ser. Y en el Corpus, Toledo es adoración, es memoria viva, es fe hecha belleza. Comprendes que la procesión no es solo un acto de culto, sino un juicio suave pero firme sobre tu propia vida, una invitación exigente y luminosa, permitir que aquel que se entrega sin medida transforme poco a poco nuestra manera de vivir. Y si eso ocurre, entonces la procesión continúa más allá de este día, en cada gesto, en cada encuentro, en cada forma concreta de amar. Y todo se concluye con una pregunta: ¿coincide lo que celebro con lo que vivo? Y en el que también hubo tiempo para la denuncia serena y obligada en la segunda parte de su intervención ante leyes que atentan contra la dignidad de la persona, en una intervención marcada plenamente en la proclamación y defensa de la doctrina social de la Iglesia. Así fue este pregón, un viaje de regreso a las emociones y también la reflexión en primera persona sobre su vivencia de la fe. Hoy regreso a esta ciudad y al cruzar de nuevo estas calles, estas piedras gastadas por siglos de fe, estas plazas que todavía conservan el eco de campanas antiguas e himnos susurrados por generaciones enteras, siento que no solamente vuelve el obispo, vuelve el hijo, vuelve el creyente, vuelve el hombre que necesita otra vez encontrarse con Cristo vivo en medio de su pueblo. Y qué pequeño se siente uno ante el Santísimo Sacramento. Qué inútiles parecen los títulos, los honores, las palabras humanas cuando el Señor decide esconderse en un trozo de pan. El acto, celebrado en el patio de San Pedro Mártir, contó con la presencia del arzobispo de Toledo, el alcalde de la ciudad y otras autoridades, además de representantes de toda la sociedad toledana, que quisieron ser los primeros en escuchar estas palabras de Monseñor Arellano, con las que se abre la Semana Grande de la ciudad de Toledo. La Archidiócesis de Toledo refuerza su compromiso con la seguridad de los más vulnerables. La pasada semana, la Casa Diocesana de Ejercicios acogía un encuentro formativo donde decenas de sacerdotes participaron para actualizarse y recibir formación en los protocolos de protección de menores. Presidido por el señor arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chaves, el encuentro buscaba que cada actividad pastoral, desde campamentos hasta retiros, sea un espacio de absoluta confianza y seguridad. La Iglesia de Toledo da un paso al frente en formación y transparencia. Con el objetivo de compartir la responsabilidad en el cuidado de la infancia, la Vicaría Episcopal para el Clero de Toledo convocaba este jueves a sus sacerdotes a una jornada de formación. No se trata de reaccionar ante la crisis, sino de actuar con profesionalidad y realismo. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, destacó la importancia de conocer a fondo tanto la normativa eclesiástica como la civil para abordar esta realidad sin alarmismos, pero con total rigor. No hay que entrar en miedos, ni en pánicos, ni tampoco en obsesiones. Creo que no es nuestro objetivo, ni mucho menos. Pero sí de vez en cuando recordar por lo menos todo el protocolo que tiene la Santa Sede y el protocolo que tiene también a nivel civil, sobre todo porque también eso nos ayudará pues, a plantear los temas
desde un realismo y desde una realidad. Durante la jornada, la nueva directora de la Comisión Diocesana para la Protección de Menores, Mónica González Soriano, presentó líneas de trabajo e indicaciones concretas para el día a día de las parroquias. El enfoque es claro: una pastoral preventiva que garantice un mejor servicio a los jóvenes y niños, apoyándose en el conocimiento de la legalidad vigente. Más que una pastoral que ahora nos tengamos que decir qué pena, ¿no? Sino una preventiva para que no caigamos en este tipo de realidades o de aspectos que pueden ser verdaderamente cuestionables y que muchas veces, si no conocemos muy bien la normativa, tanto legal como canónica, pues, o por lo menos el protocolo de Vos Itis Mundi, que es cuando tantas veces le hemos explicado nosotros, pues que esto nos puede ayudar a hacer un mejor servicio, en definitiva, a la infancia y a los niños y a los jóvenes. Esta apuesta por la formación no es un hecho aislado, sino la consolidación de un camino iniciado ya hace años. Esta iniciativa surge del impulso del arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, quien apenas 2 meses después de su llegada, el 7 de abril de 2020, firmaba el decreto de creación de la Comisión Diocesana para la Protección de Menores y otras personas vulnerables. Bajo el mandato del Papa Francisco y su motu propio, Vos Estis Lux Mundi, Toledo fue una de las primeras diócesis en establecer mecanismos estables para facilitar la información de abusos, garantizar el estudio de cada caso y velar por que cada ámbito eclesial sea un lugar seguro y libre de abusos. Un varón ha sido detenido como presunto autor de una oleada de delitos contra el patrimonio cometidos en la provincia de Toledo, Madrid, Ciudad Real y Cuenca. Se le atribuye la comisión de 86 robos con fuerza en coches y establecimientos comerciales. La investigación se inició a comienzos de 2025 tras detectarse un incremento significativo de robos con fuerza en establecimientos comerciales y sustracciones de vehículos en distintas localidades de la provincia de Toledo, entre ellas Ocaña, Quintanar de la Orden, Corral de Almaguer, La Puebla de Almoradiel, Villatobas y Villanueva de Alcardete. El detenido seguía en todas estas localidades el mismo modus operandi, actuaba en solitario, utilizaba diversas herramientas para manipular e inutilizar los sistemas de seguridad de los vehículos, que después empleaba para desplazarse hasta los establecimientos donde cometía los robos. Los agentes lograron identificarle y tras la entrada y registro en su domicilio de Ocaña fue detenido. Esta operación ha permitido esclarecer un total de 86 hechos delictivos cometidos entre 2025 y 2026. El periodista Óscar San Martín, originario de Valencia pero toledano de corazón, ha sido homenajeado por sus compañeros en una emotiva fiesta sorpresa con motivo de su reciente jubilación tras 40 años de carrera. San Martín, quien dirigió Onda Cero Castilla-La Mancha, ha dejado una huella profunda en el periodismo regional, siendo reconocido como un gran jefe y compañero. El periodista Óscar San Martín, valenciano de nacimiento pero toledano y castellano-manchego de adopción, ha recibido el homenaje de sus compañeros de profesión con motivo de su reciente jubilación. Una fiesta sorpresa en la que los que le han acompañado durante un viaje de 40 años quisieron despedirle antes de su paso a la otra vida, una cita que emocionó al protagonista. Fue de los 10 directores que he tenido, que son unos cuantos, el segundo y sin duda alguna el mejor director que he tenido. Porque parece siempre ese pequeño padre que tienes alrededor cuando estás hablando de periodismo y cuando estás hablando de la vida, con lo que yo creo que merece la pena que hoy le homenajeemos, pero sobre todo yo creo que merece la pena mantenerle como amigo para siempre. Me hablaron de Óscar como un gran jefe, un gran compañero que supo en aquellos momentos tan difíciles, sobre todo para un medio de comunicación, digamos que capear el temporal. Tras décadas tras los micrófonos y las letras, la voz de Óscar San Martín ha acompañado a miles de oyentes durante el ejercicio de su profesión, rematando una carrera al frente de Onda Cero Castilla-La Mancha desde la capital toledana, con la que ha puesto fin a un periplo que arrancó como redactor raso
en la extinta radio de Antena 3 en la localidad conquense de Tarancón. Pues sin lugar a dudas, mi primer recuerdo es en Tarancón, como director de Antena 3 y yo de policía. O sea que lo perseguía porque le gustaba mucho la noche, era mucho más joven. Bueno, una buena persona, un buenísimo compañero y además, una persona que ha estado aquí muchísimos años y ha vivido un periodo importante de nuestra historia, del periodismo, de la sociedad y también personalmente. Yo creo que sobre todo es una gran persona y en esta profesión al final se aprende con el tiempo, la experiencia, pero el que seas buena persona para mí es fundamental y Óscar es uno de ellos y ha sido un gran compañero. O sea, cuando un periodista llega hasta la jubilación con tantos amigos, con tanta gente que le admiramos y le queremos, pues es que ha sido de los buenos. Feliz nueva vida. En un emotivo encuentro celebrado en el restaurante La Alacena del icónico Hotel Beatriz de Toledo, Óscar ha recibido el homenaje de sus aliados en un oficio en el que siempre despuntó desde la honestidad, el saber hacer y siendo una de las voces que han marcado la historia de las ondas castellano-manchegas. La imagen de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo, acumula siglos de historia y veneración. Su datación nos lleva a finales del siglo XII. Durante todo este tiempo ha sido objeto de diferentes intervenciones y restauraciones, la última de 1976, coincidiendo con los 50 años de su coronación, en el pontificado del cardenal don Marcelo González Martín. La imagen de la Virgen del Sagrario es una talla de madera de finales del siglo XII. En 1465 fue revestida de plata en su color, adornando sus ropajes con una fimbría de oro con engastes de piedras preciosas. La Virgen, sentada en posición frontal, mantiene sobre sus rodillas al niño, igualmente chapeado de plata, que bendice con la mano derecha y sostiene una bola con cruz en la izquierda. Según la tradición, la imagen de la Virgen del Sagrario, que fue ocultada a los musulmanes asentados en la península, fue descubierta tras la reconquista de Toledo por los cristianos en 1085 en el Pozo de la Virgen, situado en el claustro de la catedral, de cuyas aguas emergió por sí misma con una vela encendida en la mano. La última restauración de la imagen de la Virgen del Sagrario fue realizada durante el pontificado del cardenal don Marcelo González Martín en 1976, con ocasión del cincuentenario de su coronación. Los técnicos del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte hicieron un informe detallado del estado en el que se encontraba la imagen y señalaron que tenía algunos deterioros visibles, sobre todo en la imagen del Niño Jesús, con varios repintes que desfiguraban el rostro de la Virgen, y lo que era más preocupante fue comprobar los rastros de xilófagos, insectos que estaban carcomiendo la madera y que si no se ponía remedio podrían llegar a destruir la imagen. La imagen fue trasladada a Madrid el 9 de noviembre de 1976. Don Marcelo visitó el ICROA para conocer el desarrollo del proceso y dar gracias al equipo que estaba realizando la restauración. Fue el 28 de mayo de 1977, fecha en que de nuevo fue devuelta a Toledo. Durante los meses que duró la restauración, los trabajos fueron seguidos con visitas. Aprovechando estas circunstancias, el mismo equipo de restauradores realizó una copia casi exacta de la imagen y para que no pudiera confundirse con la imagen auténtica, pusieron en la nueva unas marcas inconfundibles. El 29 de mayo de 1977, domingo de Pentecostés, la imagen auténtica fue trasladada a hombros por miembros de la esclavitud y de la corporación municipal desde el arzobispado a la catedral y desde la Puerta de Reyes del Templo Primada, llevada por miembros del clero de la catedral. Y a continuación de este espacio informativo les ofreceremos un especial enclave cofrade dedicado a la Virgen del Sagrario. De cara a la celebración del centenario de su coronación canónica el próximo sábado 30 de mayo, les invitamos a profundizar en su historia, la devoción del pueblo de Toledo a su patrona y el peso histórico que tiene esta devoción mariana en la Catedral Primada. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
El episodio cálido que comenzó la semana pasada va a continuar no solo en nuestra provincia, sino en el resto del país hasta al menos el final de mayo. El calor no da tregua y las temperaturas, que serán más elevadas que las que tocaría en el mes de junio, podrían superar los 38 grados en algunos lugares del país. Las máximas, por tanto, vuelven a subir en esta semana que acabamos de estrenar, pero las mínimas irán a la par. El ambiente se torna cada vez más veraniego, como hemos comprobado este lunes en la capital, en un episodio cálido que es excepcional para esta época. Mañana esperamos cielo poco nuboso en la región, con algún intervalo de nubosidad de evolución por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Aquí en la provincia de Toledo, cielo despejado, con el termómetro subiendo en máximas y mínimas. 35 marcará a la hora de la comida, 18 esperamos como temperatura mínima. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.